audiencia y al inicio de este servicio informativo les comentábamos que íbamos a recurrir a una persona que conoce y mucho, un historiador de los más destacados en nuestro país, para entender un poco qué es lo que pasaba en la noche del 14 y luego el 15 de mayo, sobre todo con la intención de recurrir a alguien que pueda provocarnos para que nosotros mismos vayamos después a la biblioteca, a visitar otras fuentes y a conocer parte de la historia. El profesor Eric Caballero está con nosotros hoy en esta edición del Telediario. Profe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Carrasale, y a la audiencia de Telefuturo. Profe, si tuviéramos que acercarnos, hoy le preguntaba esto a algunos compañeros y te pregunto a vos como historiador para arrancar la charla. Si vos tuvieras que elegir ser un prócer, ¿quién serías? ¿A quién elegirías y por qué? Pregunta difícil, pero podría ser, obviamente, un hombre clave en esa noche fue Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Aparte que coincide con el apellido. Así que no es muy difícil eso. Sí, obviamente Pedro Juan Caballero fue un hombre clave, pero todos tuvieron una función muy importante porque fue una conspiración que tenía un plan original y que en pocos días tuvieron que hacer un plan nuevo porque las circunstancias habían cambiado del primer escenario que ellos habían construido, ¿verdad? Y en ese plan original, ¿cuál fue el rol que tuvo Pedro Juan Caballero? ¿Fue el rol de quien lo pensó o de quien lo ejecutó? En el plan original, los que tenían que ejecutar el movimiento principal eran Yegros desde Itapúa, Blas de Rojas desde Corrientes y Cabañas desde Cordillera. El hombre Caballero era el hombre en Asunción, pero para servir de información, de proveer información de lo que estaba sucediendo cerca del gobernador Velasco. Ahora, cuando cambia la circunstancia, llega el teniente Abreu con la oferta de traer tropas portuguesas, evidentemente ahí Caballero pasa de un segundo plano a tomar el liderazgo de lo que ocurre en esa noche del 14 para el 15. Y como reitero, tuvieron 5 días a más tardar para preparar ese plan. El plan, Abreu tenía que salir de Asunción rumbo a Río Grande el 13. Se retrasa 2 días, entonces les da un poco más de tiempo para ellos poder obrar. En el caso de que ellos fracasasen, habían enviado una estafeta junto a Yegros diciéndole que en caso de que Abreu se presente en Itapúa, que lo ahogue en el Paraná. O sea, ese era el plan B, claro, en caso de que fallasen esa noche ellos. ¿Y por qué se eligió el 14, la noche del 14? Y justamente porque Abreu iba a salir en la madrugada del 15 rumbo a Río Grande con la contestación afirmativa del gobernador Velasco y del Cabildo de Asunción de que efectivamente aceptaban que vengan esas tropas portuguesas, con lo cual obviamente eso iba a significar una alteración total de lo que ellos estaban esperando, que estaban preparándose para poder hacer ese movimiento a fines de mayo. Ahí ya iba a haber una inferioridad numérica con respecto a los españoles que estaban aquí, más los portugueses que iban a venir. ¿Nunca antes se había intentado, nunca antes se había planificado alguna situación similar a esta y un levantamiento como este? Hubo unos movimientos entre septiembre de 1810 hasta 1811, pero fueron movimientos que en algunos casos fueron descubiertos, como el caso de Grance, o el movimiento que el propio Somellera, que estaba muy cerca del gobernador, era su teniente asesor, que fue descubierto, pero Velasco no fue muy contundente porque estaba en una etapa muy germinal. Yo creo que este plan de los líderes encabezados por Yegros y Cabañas y Caballero sí ya estuvo mucho mejor organizado. Es más, los Iturbe, los dos hermanos Iturbe con otros oficiales intentaron hacer un movimiento en abril medio por una iniciativa así de actuar y aprovechar un momento y fue desactivada, y lo que nunca se llegó a entender es por qué Velasco les perdonó a los Iturbe, posiblemente porque el cuñado de ellos estaba como miembro del Cabildo, ¿verdad? Entonces evidentemente estaba muy cerca del poder y Velasco consideró que era capaz un intento o un pequeño motín que sin mayor trascendencia, ¿verdad? ¿Y qué hubiera pasado viviendo y transportándonos al contexto de 1811 y a los castigos que se imponían eventualmente? ¿Qué hubiera pasado si es que trascendía que este era el plan y que estos eran los protagonistas? Y de hecho, el plan trascendió. Yo creo que Velasco no esperaba todavía la reacción para esa noche.
porque incluso el historiador Julio César Chávez dice que el hermano de Pedro Juan Caballero, un tal Antonio Caballero, le contó al obispo y el obispo a su vez le informó al gobernador. De hecho, se sacaron armas entre el 13 y el 14 y se distribuyeron entre los españoles leales y efectivamente, si es que ellos eran derrotados, o iban a ser fusilados, arcabuceados, porque era una guerra a muerte. El fusilamiento El fusilamiento iba a ser inmediato. De hecho, cuando los españolistas van a intentar hacer un contragolpe más o menos entre julio y agosto de 1811, los oficiales actúan de una manera sumaria, que es lo que significa el primer alejamiento de Francia, porque Francia dice teníamos que juzgarle, ¿verdad? De hecho, hubo un juzgamiento para los que no fueron fusilados. Santi te preguntaba recién por qué el 14 y querría darle una vuelta de tuerca más a eso. ¿Cuándo se define que va a ser el 14? Leí que la noche de ese mismo día, del 14, fue clave en la toma de decisión. Claro, porque justamente ellos estaban expectantes de cuándo se iba a mover Abreu, ¿verdad? Porque el plan original de ese movimiento desde Corrientes, Itapúa y Cordilleras estaba previsto para la última parte del mes de mayo. Ajá. Entonces, cuando ellos le tienen a Abreu en los primeros días de mayo, reciben la información de que se aceptó la oferta, entonces están muy pendientes de seguirle a Abreu muy de cerca y ahí es donde hacen todo un trabajo de inteligencia, de ir viendo en qué momento se iba a mover. O sea, si Abreu efectivamente salía el 13, entonces nuestra independencia hubiese sido el 12 y 13 de mayo. Pero como Abreu se atrasa, Sí. entonces ese 14 ellos reciben la información de que Abreu al día siguiente iba a salir. ¿Y quién toma la decisión? Hubo una reunión ese 14 en la Casa de la Independencia. ¿Y quién toma la decisión o quiénes toman la decisión finalmente de este es el momento? Y Caballero se reunía con todos sus oficiales de mayor confianza en la casa de los Martínez Sáenz, la que es hoy la Casa de la Independencia. Y a partir de ahí ya hicieron de hecho los movimientos para que Troche, por ejemplo, esté con todos sus compueblanos, los 34 curuguateños estén de guardia, entonces sea mucho más fácil capturar ese cuartel que era el que estaba mejor dotado en términos de armamento y en términos de tropa, y entonces ahí ellos toman la decisión de moverse esa noche. Por eso es que utilizaban la casa de los Martínez Sáenz, que les quedaba mucho más cerca. El cuartel del colegio estaba donde hoy es la Cámara de Diputados. A mí me genera siempre mucha curiosidad el derrumbar, profe, esa idea de lejanía que se tiene respecto a los próceres, porque uno los ve en fotografía y ni siquiera parecen seres humanos y no hay forma de conectarse. Sin embargo, hoy me decía en Monumental el profesor José Antonio Galeano que cuando le dicen a él que los jóvenes están en la pavada, él recuerda que en 1811 eran jóvenes los que de alguna manera nos regalaron la independencia. ¿Quiénes eran como para describirlos? Porque en general tenían entre 23, 33 años aproximadamente. Muchos de ellos se conocieron en el Colegio Seminario de San Carlos. Muchos de ellos estudiaron ahí. Otros ya con mayor edad ya habían empezado la carrera militar. Ahí entre los mayores está el doctor Francia, que tenía 41 años, Yegros, que tenía 30, 31, y después la gran mayoría, entre Caballero, Iturbe, Rivarola, estaban entre esa franja entre los 21 y los 25 años, ¿verdad? Eran bastante jóvenes. Ellos pertenecían a familias con poder político, con influencia económica, que tenían una buena formación, venían de distintos lugares, Caballeros de Tobatí, los Yegros son de Cucuó, Rivarola es de Barrero Grande, y que ellos se nuclearon con el movimiento de reprimir a la invasión de Belgrano con Paraguarí y Tacuarí, ¿verdad? Ahí es donde, por ejemplo, los Iturbe, Vicente Ignacio, el que va a servir para ir y traer las notificaciones a Velasco, se destacó por su valentía y evidentemente entró en la consideración de Caballero y de los otros oficiales, ¿verdad? Ellos representaban a un grupo de jóvenes. Caballero, por ejemplo, se casa después de la independencia, o sea, muchos de ellos eran solteros todavía, algunos que otros estaban ya formando familia, y representaba a una élite, vamos a decir, a una élite formada, ¿verdad? Porque el colegio seminario no tenía más de 30 años y no eran muchos los que accedían a ese tipo de formación. ¿Qué significa ese yugo opresor del que nos libraron? Como para poner en contexto de por qué necesitábamos esa independencia. Yo creo que hay dos elementos fundamentales por una cuestión práctica. La primera es Azara, que está en el Paraguay 20 años antes de la independencia, como de marcador, dice:
el hijo odia al padre, porque el hijo español americano no tiene los mismos derechos que el español peninsular. Era un sistema que ya estaba obsoleto en ese sentido, de esas diferenciaciones por castas. Entonces, evidentemente, eso generaba muchos resquemores, incluso en el seno de las familias. Y la segunda cuestión era el tema de los impuestos. El Paraguay había cargado durante muchísimo tiempo con el puerto preciso, con los impuestos que pagó el Paraguay se mantenía la guardia contra los piratas en Buenos Aires, se construyó fortalezas en Santa Fe y en cambio en el Paraguay la gente, además de producir la hierba o plantar el tabaco, tenía que hacer el servicio militar, que era una pesadísima carga porque todos los varones entre los 15 y los 50 años tenían que ir 15 días a hacer guardia cada 2 meses. Abandonar casa, llevar tu fusil, tu caballo y tus alimentos. Entonces, obviamente que por eso, una de las razones, y de hecho esa va a ser una de las reivindicaciones, el tener un ejército pagado y abolir el servicio militar. El servicio militar se va a abolir y recién va a volver con Carlos Antonio López 30 años después. Eso fue, por ejemplo, unas cuestiones así muy prácticas de qué significó la independencia para ellos. Yo creo que el registro, perdón Santi, el registro central de lo que hacemos en cuanto a una imagen que nos representa la independencia es la Casa de los Gobernadores que vemos a través de algunas imágenes, cuadros. Esa madrugada en que se registra este hecho, nosotros tenemos quizás noción o nos hacemos noción de ese grito de libertad de la gente. Pero ¿qué dice la literatura sobre eso? ¿Cuál fue la reacción de la gente? ¿Se da la entrega de Velasco y a partir de ese momento, qué hizo la gente? ¿Salió a festejar? ¿Se mantuvo en su casa? ¿Qué ocurrió ese 15 de mayo? Ese 15 de mayo al amanecer, cuando Velasco finalmente decide entregarse, porque lo que Velasco quería es ganar tiempo, ¿verdad? O sea, llegar al amanecer y ver cómo reaccionar. Entonces, es por eso que Caballero se apura, saca los cañones y le dice, bueno, esta es la última intimación, usted no se rinde, no entrega, ni siquiera le estaban pidiendo rendición, solamente que entregase las llaves de la tesorería y las llaves de la armería. Y una vez que se celebró, o sea que finalmente Velasco cumple con la demanda del cuartel revolucionario, la gente sale a festejar y con el grito dice ¡Viva la Unión! Porque en ese momento hay que recordar que el movimiento tenía como referencia lo que ocurrió en Buenos Aires. Entonces se hablaba, de hecho en la nota del 20 de julio se habla de una confederación entre iguales. Entonces las personas salieron a celebrar ese 15 de mayo. El triunvirato que le llamamos cuando entran Francia y Ceballos a gobernar con Velasco, recién jura el 16 de mayo. Y a partir de ahí comienza a haber todo el movimiento de ir organizando ese primer congreso que se va a reunir en junio de 1811, que fue evidentemente toda una sensación para una ciudad que estaba muy amodorrada. Asunción no tenía más de 15.000 habitantes. Por último, profe, después de esa independencia, me remito a otro episodio, que es el de la caída de la dictadura. Todavía hay mucha gente que sigue diciendo hasta hoy, seguimos tratando de construir democracia. No podemos decir que tenemos una democracia plena. Hay algunos que dicen y otros, sin embargo, tienen una posición absolutamente diferente. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar desde esta gesta como para que de verdad Paraguay pueda ser un país independiente? Y a Paraguay le costó bastante porque si bien nosotros de hecho ya desde ese 15 de mayo ya el rey de España no ejerció poder, tampoco lo ejerció la Junta de Buenos Aires, ya primero como una autonomía y después ya con independencia cuando se proclama la República el 12 de octubre de 1813, hasta que finalmente la Confederación Argentina nos reconoce en 1852, nosotros no podíamos enviar un buque con nuestra bandera hasta el puerto de Buenos Aires, o sea, solamente llegaban hasta el puerto de Corrientes. Entonces nos tomó casi 4 décadas, posiblemente siempre decimos que fue incruenta nuestra independencia, posiblemente no perdimos vidas en un combate, en una batalla tipo el ejército de San Martín o de Bolívar, pero nos costó en materia económica un sacrificio que el pueblo paraguayo evidentemente pagó altamente y llegó finalmente a esa satisfacción de lograr que en 1852 nuestros buques pudiesen ir a comerciar hasta el puerto de Buenos Aires, que siempre fue nuestro puerto principal. De 1811 a 1852, qué notable. Profe, gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. invitación. Caballero, en esta edición de Telediario con nosotros, Luis.